Gloria a nuestro Dios. ¿Cuántos están conscientes de que estamos en una guerra? Y teniendo una guerra que librar, que es de todos los días, es continua la guerra, no se para. Y si usted se descuida, el soldado que se descuida en la guerra muere. Hay una dinámica de la guerra. En la guerra, el soldado que va desarmado va a morir. Pero también hay soldados. Ustedes saben que hay fuerzas especiales. Esos soldados de fuerzas especiales, yo fui uno soldado de fuerzas especiales. Esos soldados siempre están activos. Siempre tienen todas sus herramientas puestas, todas sus armas a la mano, dispuestos a pelear. ¿Cuántos están dispuestos a pelear? Dios nos ha dado todas las armas que necesitamos para pelear. Todas las armas, defensivas y una ofensiva, que se llama la palabra de Dios. En las guerras hay prisioneros de guerra. Y ese es el título de mi mensaje en el día de hoy. ¿Eres un prisionero de guerra? Pero hay una diferencia entre lo que es un prisionero común, porque el prisionero común está preso por sus delitos y crímenes. Ese tiene que pagar por sus crímenes y delitos. Mientras que hay un prisionero de guerra que él cae bajo la mano del enemigo, peleando por un estado contra otro estado, una nación contra otra nación. Y entonces en un momento dado puede caer prisionero de guerra por muchísimas razones. ¿Cuáles son los prisioneros de guerra espirituales? Hay prisioneros de guerra espirituales. Esos prisioneros de guerra espirituales son aquellos que aún siendo libres, que aún teniendo la salvación, viven en completa aflicción, viven en completa miseria, no tienen contentamiento, no tienen gozo, porque viven continuamente en aflicción, viven aplastados. Esos son los prisioneros de guerra. Nosotros somos una persona trino. Somos seres espirituales que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo físico. Muchas veces no entendemos cuál es la totalidad de nuestra persona. Pero somos trinos: espíritu, alma y cuerpo. El ser espiritual, cuando usted es nacido de nuevo, usted viene a ser otra persona. Usted viene a ser una nueva criatura en Cristo. Dice la Biblia en 2 Corintios 5:17: de modo pues que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Usted es una nueva creación en Cristo. Usted es un nuevo ser en Cristo. Pero ¿qué pasa? Yo sigo siendo la misma persona. O sea, no fue que hicieron un borrado conmigo. Mi mente no fue borrada completamente, pero ya soy una nueva criatura en Cristo. Pero todavía sigo teniendo esos pensamientos y esas cosas que me llevan a pecar muchas veces. Entonces, ¿por qué está pasando eso? ¿Por qué pasa eso? Si ya soy libre, si soy una nueva creación en Cristo, ¿por qué me sigue pasando eso? Porque cuando usted fue hecho una nueva criatura en Cristo, su espíritu cambió inmediatamente, porque Cristo lo hizo una nueva creación en él. Usted ha sido hecho justo, usted ha sido hecho recto delante de Dios, y ya usted, en ese espíritu que es nuevo, no puede pecar con ese espíritu nuevo. Pero su alma es una historia diferente. Su alma no cambió de inmediato, sino que empezó un proceso. Filipenses 1:6 dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la irá perfeccionando hasta el día en que Él venga. Es un proceso que se inició en nosotros y es un proceso que dura toda nuestra vida. Es un proceso que no acaba en esta vida.
dura toda la vida hasta que Cristo venga y nos lleve a nuestra mansión celestial. Es un proceso. Pero en ese proceso, Dios nos ha dado la capacidad para nosotros caminar en ese proceso. Y lo vamos a ver aquí cómo Dios hace eso. Nosotros somos seres trinos, repito. Somos seres espirituales. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y Dios, dice la Biblia, que Dios es espíritu. Si Dios es espíritu, entonces nosotros también somos seres espirituales, porque Él nos hizo a su imagen y su semejanza. Vamos un momento a Isaías 53, por favor. Versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí la palabra está hablando de una triple redención. Tenemos una triple redención porque Cristo hizo la redención completa para nosotros. Él compró todo en la cruz para que nosotros realmente podamos vivir en la libertad que Él compró para nosotros. Y al ver, cuando dice, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, está hablando de nuestro espíritu. O sea, lo que entró al hombre cuando Adán pecó, Cristo entonces lo compró para nosotros, esa libertad de nuestro espíritu. Cuando Adán pecó, murió espiritualmente. Hubo separación entre él y Dios. Pero Cristo compró esa paz para nosotros. Dice también, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Eso habla de nuestra alma. Otra versión lo dice, el castigo para que nosotros tuviéramos paz fue sobre él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Habla de la redención de nuestro cuerpo. Así que tenemos una redención total para el hombre total. Entonces, si Cristo compró la redención total, compró la paz para mí, ¿por qué yo no tengo la paz? Esa es la pregunta que muchas veces nos hacemos. ¿Por qué no puedo disfrutar de esa paz si Cristo ya la compró para mí? Cuando yo vine en arrepentimiento y fe a Él, recibí todo. Porque dice la Biblia que estamos completos en Cristo. No nos falta nada, estamos completos en Él. Muchas veces estamos buscando cosas y buscando, mira Señor, necesito esto, necesito aquello, pero ya lo tiene. Lo único que tiene que hacer es hacer uso de eso que ya tiene, que ya Dios te dio. Tenemos todo, estamos completos en Él. Y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Estamos completos en Cristo. Entonces, ¿por qué no siento eso? Precisamente porque es un proceso el que está viviendo mi alma. Mi alma está creciendo, está madurando continuamente. Pero vamos a ver por qué a veces nosotros desmayamos. La paz con Dios, que es diferente a la paz de Dios en nuestras vidas. Porque la paz con Dios es cuando usted todavía no conoce a Cristo y usted decide dar el paso de arrepentimiento y fe. Cristo lo trae, usted lo acepta, lo recibe por fe, recibe la salvación. Entonces usted tiene la paz con Dios. Porque antes de eso usted es enemigo de Dios y vive en oscuridades profundas. Usted no tiene todavía la salvación, por tanto vive en oscuridad. Pero cuando usted viene a la luz, Cristo lo atrae y usted viene en arrepentimiento y fe. Entonces usted hace la paz con Dios. Entonces usted hace la amistad con Dios. Y eso lo lleva entonces a disfrutar de la paz de Dios. Pero la paz de Dios, que es mucho más de lo que nosotros entendemos, que es mucho más de una tranquilidad interior, y que lo vamos a ver ahorita. Esa paz tiene que ser moldeada en nuestras vidas. Tiene que ser trabajada en nuestras vidas. Tenemos que trabajar en eso, porque Dios no nos quita la responsabilidad. Dios es soberano, pero el hombre es responsable.
El hombre responsable de trabajar. Nosotros necesitamos cooperar con Dios en muchas cosas. Y lo vemos en los ejemplos de la Biblia, lo vemos por doquier eso. Que necesitamos cooperar con Dios, porque Dios nos hizo con capacidad para cooperar. Yo siempre recuerdo cuando, en Juan 11, cuando Jesucristo va a la tumba de Lázaro, y Jesucristo siendo hombre pero siendo Dios, Él pudo haberle dicho a la piedra: muévete, piedra. Pero Él dijo: quiten la piedra. Quiten la piedra. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado capacidad, nos dio fuerza para hacer eso como hombres. Entonces el hombre necesitaba cooperar en eso, para que la obra de Dios también sea completa en ese hombre. Así que Él ha puesto en nosotros también la capacidad para nosotros hacer cosas. Pero muchas veces estamos rezagados, no queremos trabajar, no queremos hacer nada. Cuando Nicodemo va donde Jesús y le dice: ¿qué debo hacer? O sea, Jesucristo no lo deja ni hablar mucho. De una vez le dice: necesitas nacer de nuevo. Necesitas nacer de nuevo. Y él no entiende. Él no entiende. Y Jesucristo le dice: eres tu maestro y no sabes. En otra versión dice: eres tú el maestro y no sabes lo que significa esto. Necesitamos nacer de nuevo. Pero cuando nacemos de nuevo necesitamos trabajar, porque es una salvación que comienza en nuestra alma y necesitamos trabajar. Hay mucha gente que no quiere trabajar. Hay mucha gente que prefiere venir a la iglesia los domingos, escuchar, gozarse por ejemplo, de este tiempo de adoración que tuvimos aquí, y realmente se sienten gozosos. Pero muchas veces hacen como me dijo una amiga en los Estados Unidos: yo voy con mi hijo a la iglesia, me dijo, y ese tiempo de alabanza, cuando están cantando, yo me siento gozosa, pero de que empieza la predicación me apago de una vez. Lo que quiere decir que son solamente sus emociones las que están ahí, pero realmente el entendimiento no está captando nada para que ese entendimiento pueda trabajar, operar en su alma y pueda sacarla del foso donde se encuentra. Hay muchas personas que están en prisiones ahora mismo. Me dio mucha tristeza el viernes que estaba hablando con una hermana que por muchos años ella y su esposo pastorearon una iglesia. Y cuando yo estoy hablando con esta mujer, siento la amargura tan fuerte en su corazón, porque me dijo que no siente nada. Me dijo que no quiere, o sea, que no quiere nada ahora mismo. Y ustedes saben cuáles son los pensamientos suicidas de los cristianos. Los cristianos tienen pensamientos suicidas. Hay una frase que lo caracteriza a los cristianos. ¿Sabe cuál es? Señor, llévame. Ya está bueno, Señor, llévame. Es un pensamiento suicida de un cristiano. Y esa mujer tiene esos pensamientos. Dice: no, yo sé, yo me voy para el cielo. Ya yo quiero que el Señor me lleve. Ya, yo no soporto esto, me está diciendo. O sea, esa es de lo que le estoy hablando. El título del mensaje: está en una prisión espiritual en este momento. El diablo ha logrado penetrar a su mente y la tiene en una prisión. Pero usted no tiene por qué vivir en prisión. ¿Por qué? Porque la palabra lo liberta a usted. Nosotros no necesitamos estar en prisión. ¿Por qué? Porque vamos a estar en una prisión. Esos prisioneros de la guerra de Vietnam, prisioneros de guerra, tenían la esperanza de que su país fuera a libertarlos. Muchos murieron en la cárcel. Muchos murieron ahí. Pero muchos también fueron liberados por su nación. Esos que murieron ahí lo declararon héroes de guerra.
Ellos no estaban ahí porque querían. Ellos estaban ahí porque estaban peleando por su nación. Como si usted es un prisionero de guerra espiritual, ya la ayuda fue enviada. La ayuda fue enviada porque usted, como ciudadano del reino celestial, usted no es de este mundo. El reino celestial pelea por usted y le ha dado todos los recursos para usted salir de esa prisión. Usted no necesita quedarse ahí. Hay una, en la mitología griega, no sé cuántos han estudiado de la mitología griega, pero hay una tragedia. O sea, es una tragedia de una parte de la literatura escrita por un autor griego que se llama Prometeo encadenado. Y yo no voy a hablar de la historia de la mitología de Prometeo porque sería un poquito largo, pero sí quiero, el dilema que se menciona en esa mitología es: ¿quién es más libre? ¿El que está encadenado y lo sabe, o el que está encadenado y no lo sabe? Se lo dejo de tarea. ¿El que está encadenado y lo sabe, o el que está encadenado y no lo sabe? Hace alrededor de 5 años vinieron como 200 jóvenes de Estados Unidos, jovencitos, adolescentes entre 13 y 17 años, aquí a una iglesia de la zona oriental. Y ellos, una sobrina mía y yo, ellos nos pidieron para ser intérpretes de los niños porque no hablaban español. Y de esos niños, 16 de ellos fueron conmigo a La Victoria, a la cárcel de La Victoria. Imagínense ustedes, ahí hay alrededor de, creo que habían como 16,000 presos en ese entonces. Y ya ustedes saben, en ese patio, como 5,000 presos en ese patio, hacinados completamente. Y pasar con esos 16 jovencitos por el medio de toda la cárcel, pasar por el túnel y llegar allá atrás a donde le dicen Alaska. Sí, esos gringuitos, ojos azules, imagínense, hombres y mujeres, o sea, varones y hembras eran. Llegar hasta Alaska, allá atrás. Y ahí, en una iglesia dentro de la cárcel, me tocó predicar un mensaje precisamente que se llamó: ¿quién es más libre? ¿Quién es más libre dentro de esa cárcel? Pero ahí hay presos que le sirven fielmente al Señor. Así que esos barrotes que están detrás de lo que ellos, cuales están, no son una verdadera prisión para ellos, porque ellos no están aprisionados. Ellos simplemente están sirviendo un tiempo por algo que cometieron, pero son libres en Cristo. Tienen su alma, está en libertad. Ellos están atrapados ahí. Y usted, que es libre en Cristo, que está aquí hoy, ¿por qué entonces va a estar en prisiones de aflicción? En prisión de enfermedad, en prisión económica. Dios ha puesto todo y le ha dicho todo. Él es el dueño del oro y de la plata. Él es quien sana, Él es quien renueva, Él es quien transforma, Él es quien pelea por usted. Hay mucha gente que le tiene miedo al diablo. Mucha gente que le tiene miedo al diablo, que en todo ven al diablo, hasta en la sopa ven el diablo. Están afligidos, están oprimidos por el diablo. Pero dice la Biblia en 1 de Juan 5 que Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Y usted está en Cristo, por tanto, usted es libre de las obras del diablo. Pero tiene que declarar la palabra. Tiene que declarar la palabra cuando vienen esas aflicciones, cuando vienen todas esas tentaciones de Satanás. Hay mucha gente que está en esa aflicción. Miren, yo fui a una iglesia en los Estados Unidos y me sorprendió que el pastor dice que en esa iglesia no se menciona el nombre del diablo. El innombrable, que le dice que el innombrable. Y yo pienso que eso es temor al diablo. Yo pienso que eso es temor al diablo. ¿Por qué nosotros no podemos mencionar el nombre del diablo?
Y muchos cristianos viven así también. Muchos cristianos viven en ese miedo. Pero Cristo nos ha llamado a libertad, no a tener miedo. No a tener miedo. Así que cuando Satanás venga queriendo poner en usted pensamientos pecaminosos, queriendo poner en usted aflicción, dígale: yo soy libre en Cristo. Satanás, vete. El alma, nuestra alma, está compuesta de mente, voluntad y emociones. Mente, voluntad y emociones somos nosotros como alma. En Hebreos 4:12 vamos a leer. Dice la palabra: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y quiero leerlo de otra versión para llegar a algo ahí. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es la única que separa el alma del espíritu. Mucha gente entiende que somos dicótomos, que solamente somos alma y cuerpo, y que son intercambiables la palabra alma y espíritu, que son intercambiables en las escrituras. Sin embargo, la palabra de Dios hace una diferencia entre eso. Lo que pasa es que cuando usted ve la palabra, estudia la palabra de Dios, usted se va a encontrar muchas veces la palabra alma en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y tiene que saber cuál es el contexto del que está hablando. Porque muchas veces está hablando de la totalidad de las personas. Muchas veces está hablando de su ser como total. Por ejemplo, un alma viviente, fue un alma viviente el hombre. Está hablando de la totalidad del ser. Sin embargo, otras veces está hablando de su mente, voluntad y emociones. Y tenemos que saber cuándo Dios está hablando de cada cosa. Otras veces también la palabra traducida como alma también es traducida como vida. ¿Recuerdan Juan 6:63 donde Jesús le dice: la palabra que les he hablado son espíritu y son vida? Esa palabra es la palabra griega zoe. Dice que está preñada de la vida de Dios. Preñada de la vida de Dios. ¿Usted sabe lo que es cuando usted come la palabra, usted estudia la palabra y la pone en su corazón, y esa palabra está preñada de vida? ¿Qué usted cree que va a hacer? Va a parir dentro de usted. Va a parir dentro de usted. ¿Y sabe el qué? Va a producir también. Nosotros somos concebidos como semillas, pero somos dedicados a ser un gran árbol. Y si usted siembra una semilla de maíz, no va a recibir 2 semillas ni 3 semillas. Va a recibir un paquete de mazorca que tiene muchísimos granitos. Sembramos, cosechamos lo mismo de lo que sembramos, y mucho más de lo que sembramos. Así que cuando usted pone la palabra de Dios en su corazón, germina esa semilla y lleva frutos. Y ustedes saben cuál fue el primer mandamiento que Dios le dio al hombre, ¿verdad? ¿Cuál fue el primero? Ese mandamiento no fue el primero que Dios le dio al hombre. Ese mandamiento fue después que el hombre pecó. El primer mandamiento fue: fructifíquense. Fructifíquense. En Génesis 1:28 dice: fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra y ejerzan gobierno sobre los peces del mar, sobre las aves de la tierra, sobre los reptiles que andan en la tierra. Esos fueron los mandamientos que Dios le dio primero al hombre cuando el hombre no había pecado todavía. Pero cuando usted ha hecho una nueva creación, cuando usted ha hecho una nueva criatura en Cristo, usted vuelve al plano original. En su espíritu usted vuelve al plano original. Y ahora el mandamiento para usted es: fructifique, multiplíquese, llene la tierra. Eso es lo que Dios nos ha mandado a nosotros ahora, como seres espirituales renovados, como nueva criatura, que llevemos el evangelio para alcanzar a otros, para que llenemos la tierra de su gloria. Eso es lo que Cristo está haciendo. A eso Dios nos está llamando a nosotros.
Y Dios ha puesto su espíritu dentro de mí. Y ese espíritu me lleva a la sabiduría. Me lleva a conocer las cosas de Dios. Pero todavía me sigo sintiendo afligido. ¿Qué está pasando ahí? Me sigo sintiendo afligido, me sigo sintiendo enfermo, me sigo sintiendo abatido. ¿Qué pasa? ¿Cuánto estás poniendo la palabra de Dios en tu vida, mi hermano, mi hermana? ¿Cuánto estás poniendo? ¿Cuánto estás invirtiendo en el estudio de la palabra de Dios? Esta iglesia es una iglesia diferente, porque a esta iglesia le hace honor al nombre. Le hace honor al nombre. Y yo no se lo estoy diciendo porque el pastor y yo seamos amigos de tantos años, nada de eso, sino porque lo estoy viviendo aquí. Lo estoy viviendo. Esta iglesia le gusta estudiar la palabra. Esta iglesia vive la palabra. Y en su boca puede escuchar cada vez que uno está hablando aquí, o cuando habla el pastor, o cuando alguien se para aquí y menciona un versículo, cosa, lo está repitiendo ahí. Eso quiere decir que realmente hay amor por la palabra, que están poniendo la palabra en sus corazones. Y la palabra está produciendo y seguirá produciendo siempre. En la medida que usted la pone en su corazón, ella va a producir, porque fue enviada para producir. Todo lo que Dios envía es para que dé frutos. Yo quiero que leamos un versículo que está en Santiago 1. Un versículo que no es muy popular entre los cristianos. No es muy popular. Unos versículos no son muy populares. Dice Santiago 1, 2 al 6. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ese no es muy popular, ese versículo, ¿verdad? Tened por sumo gozo. Eso es como hacer una fiesta cuando vengan las aflicciones, cuando vengan los problemas, ¿verdad? Pero no vamos a entender lo que Dios está hablando a través de Santiago ahí, cuando dice que hagamos una fiesta cuando tengamos problemas, si no seguimos leyendo. Porque dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Lo que está diciendo es, no desmayes, no renuncies, para que la paciencia tenga su obra perfecta. Y la prueba viene para que seamos pacientes. Estamos siendo pacientes esperando la venida de Cristo. ¿Quién espera la venida de Cristo? Y somos pacientes, pero la paciencia que habla aquí en la palabra no está diciendo quedarse sin hacer nada. La paciencia es moviéndose en la voluntad del Señor, es haciendo lo que Él le manda hacer. Usted en su corazón está esperando en el Señor, pero sigue trabajando, sigue leyendo su palabra, sigue orando, sigue intercediendo por otros, sigue ayudando a otros, sigue predicando el evangelio, sigue trabajando para el reino. Esa es la paciencia de la que habla la Biblia. Para que la paciencia tenga su obra perfecta, no puedes renunciar. Necesitas seguir avanzando. Necesitas seguir avanzando. No renuncies, mi hermano. Como la hermana que le contaba, está renunciando. Está renunciando, está en prisión espiritual. Está en una prisión espiritual. Pero tiene el arma en su mano para salir de ahí. Pero necesita caminar, no puede quedarse aquí. Necesita dar el paso para encontrar la mina de diamantes. No sé si han visto una imagen que anda por ahí en las redes, que es de una persona que está picando en una mina y picando, y cuando le falta el último picazo para encontrar la mina de diamantes, renuncia y se devuelve. Dios no quiere eso. Dios quiere que usted siga intentando, que lo siga intentando, que siga dando picazo,
hasta que encuentre, y todavía encuentra la mina y sigue picando. Tengo un hermano en Cristo que en su trabajo un día lo llaman, ya dice, tenía muchos años trabajando ahí, dice, bueno, se reúne con sus jefes, él le produce muchísimo dinero a la compañía, y él le dice, mira, yo necesito que, ya hemos hablado del reajuste de mi sueldo. Y el jefe le dice, bueno, lo que pasa es que ya tú llegaste al techo. ¿Ya? ¿Y sabe lo que le dijo? Yo llegué al techo. Pues mire, entonces en el nombre de Jesús yo voy a romper ese techo. ¿Y sabe lo que pasó? Que le aumentaron 100,000 pesos al hombre en un solo viaje. 100,000. ¿Quiénes están dispuestos a romper ese techo? Pero ese techo se rompe, ¿saben cómo? Ese techo, ¿saben cómo que se rompe? Poniendo la palabra en su corazón y de rodillas. De rodillas. Así es que se rompe ese techo. Tenemos todos los recursos. Y sigue diciendo Santiago, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ahí se pone un poquito difícil la cosa. Entonces dice, espérate, yo estoy pidiendo, pero como que tengo una dudita. Tengo una dudita ahí. ¿Lo hará el Señor? ¿No lo hará el Señor? Estoy feliz, estoy triste, estoy arriba, estoy abajo. ¿Y saben qué es lo que traduce la versión griega aquí? Lo que está hablando es de doble mente, doble alma, doble alma. O sea, está dividida tu alma en si Dios lo hará, no lo hará, en si Dios es fiel o no es fiel. Dice la Biblia, el que hace eso no piense que va a recibir nada. Esa palabra que se traduce ahí como doblemente es la palabra griega dipsukos, de donde viene psique, de donde viene nuestra palabra psiquiatría, psicología. O sea, doble alma. Su alma está dividida. Y cuando su alma está dividida, falta también sabiduría. Falta sabiduría. La Biblia dice que lo primero es la sabiduría, no la fe. Porque cuando usted tiene sabiduría y usted realmente recibe la palabra implantada con sabiduría, la fe suya es automática. Cuando usted la pone en su corazón y la cree y la hace, la fe es automática. Así que la sabiduría, por eso dice aquí el versículo 5, pero si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien dará abundantemente y sin reproche, y no le faltará nada. Sabiduría. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos realmente? Le voy a dar la clave aquí. ¿Cómo yo hago para salir si estoy en una prisión espiritual? Si estoy en alguna aflicción que me tiene subyugado ahí, que me tiene en cadenas, para romper esas cadenas. Y para que las rompa hoy. Para que las rompa hoy. Para que usted no se vaya de aquí en esa prisión. El versículo 21 de ese mismo capítulo de Santiago 1. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que puede salvar vuestras almas? La palabra implantada, la palabra puesta ahí. Santiago 1:21. Pero ¿saben lo que significa esa palabra implantada? Implantada, esa palabra griega significa que somos el huerto de Dios, la tierra de Dios, pero que algo nace desde adentro, no es injertada, sino que nace desde adentro. La palabra es sembrada y produce. Dios la pone en nosotros y la palabra produce.
puede salvar vuestras almas. La palabra implantada salva nuestras almas. Si usted está en una prisión, no es como ese prisionero de guerra, de la guerra de Vietnam, que están esperando a ver si alguien va a salvarlos. Ya la ayuda suya está aquí. La ayuda suya está aquí. No dejo de pensar en esa hermana y estoy orando mucho por ella, porque ella decía, o sea, como que Dios la ha desamparado. Pero la Biblia dice, Deuteronomio 31:8, dice: no te dejaré ni te desampararé, no temas ni te intimides. Y si Dios ha dicho eso, entonces nosotros encontramos, cuando estamos en aflicción, encontramos una promesa y nos quedamos plantados ahí y seguimos creyendo y seguimos diciendo que Dios es fiel y que esa promesa se va a cumplir en mi vida, porque ya Él lo ha declarado para mí y yo puedo recibirla y apropiarme de eso y decir: Señor, tú no me desamparas, tú no me dejas, yo no me voy a intimidar por más cosas que quiera hacer el enemigo. Yo voy a seguir avanzando, yo voy a seguir produciendo, yo voy a seguir creyendo en tu palabra. ¿Por qué atemorizarnos entonces? Dios lo ha hecho todo por nosotros. Jesucristo compró nuestra redención completa. Todo. Si usted tiene falta de salud, el Salmo 107:20, ¿qué dice? Les envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Les envió qué? Su palabra y lo sanó. Pero si usted está en aflicción de cualquier cosa, mire, a veces andamos por valle de sombra de muerte. Salmo 23: aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Sombra de muerte, no es de muerte, sino de sombra de muerte. Pero a veces pensamos que son de muerte. A veces estamos pensando y afligidos que son valles de muerte, son de sombra. La sombra no le puede hacer nada. La sombra de una bala no lo puede matar. La sombra de un cuchillo no lo puede matar. Pero el enemigo, miren lo que hace el enemigo, porque el enemigo sabe que a nuestro espíritu él no puede llegar. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Satanás? El objetivo de Satanás es tu alma. Porque si él puede controlar tu mente, tu voluntad, tus emociones, puede entonces enfermar tu cuerpo también. Y él puede hacer que tú desmayes. Puede hacer que tú vivas aplastado, que tú vivas aplastado y te vas para el cielo sin haber disfrutado esta vida aquí. Te vas para el cielo de manera miserable. Pero además, recuérdense que también que las obras, dice Romanos 2:6, que las obras son las que van a ser juzgadas allá. Así que si tú viviste aplastado aquí, aplastado, viviendo en prisiones espirituales, ¿qué cuenta tú le vas a dar a Dios allá? ¿Qué cuenta le vas a dar al tribunal de Cristo allá? De lo que tú hiciste con tu tiempo, con los dones y talentos que Dios puso en ti, que por estar en prisiones no pudiste ponerlo al servicio del cuerpo de Cristo, que para eso nos lo ha dado, para edificar el cuerpo de Cristo. Los dones y talentos son para edificar el cuerpo de Cristo. Si ese hermano se queda en su casa y dice: yo no voy a cantar, yo no voy a tocar, eso no es lo que Dios quiere de él, porque él puso dones y talentos para que él venga y adore al Señor, toque la música, cante alabanza y viva para su gloria. Pero es para que así mismo como ellos adoraron aquí, el equipo de alabanza y adoración estaban aquí adorando ahorita, estábamos siendo edificados todos, ¿o no? Para eso Dios lo puso. Pero en cada uno de nosotros, en cada uno, Dios ha puesto dones y talentos para hacer lo mismo. Quizás su ministerio es interceder cuando usted esté en su casa, intercesión es su ministerio. Quizás es administración, quizás es venir a limpiar la iglesia, a arreglar la silla. Pero todo el mundo quiere ministerios vistosos. Cuando Jesucristo en la parábola de los talentos habla del que le dio uno, al que le dio dos y al que le dio cinco, al que le dio dos y al que le dio cinco, cuando vino y dieron fruto, no recibieron la misma bendición.
Así que no se está hablando aquí de cantidad, sino de fidelidad. De fidelidad. Dios quiere que seamos fieles. Él quiere que nosotros produzcamos, que nuestra alma no esté en prisión, sino que tenga la libertad para adorar, la libertad para alabar. Porque usted sabe una cosa, lo primero que Satanás le quita al que se mete en prisión es la capacidad de adorar. La capacidad de adorar es lo primero que le quita. Entonces, cuando usted mete la palabra en su corazón y usted decide que va a adorar a Dios, porque es una decisión que usted va a tomar, eso le trae libertad. ¿Cuántos se sintieron como esa liberación en este tiempo de adoración y alabanza ahorita? ¿Cuántos sintieron esa liberación que venía y quería y sus ojos no se podían contener? Querían adorar porque estaban siendo liberados, estaban siendo restaurados en muchas cosas. Incluso la hermana habló de sanidad física también. Entonces, eso es lo que Dios quiere para nosotros. Pero ¿cuántos están dispuestos a salir de esas prisiones en que Satanás lo quiere meter? Cuando dice la Biblia que seamos cabales y perfectos, pero me encuentro en aflicción, como le decía ahorita, ¿cuántas veces nosotros vamos a buscar esa promesa de Dios? ¿Y cuántas veces nosotros estamos tratando de resolver por nuestras propias fuerzas? A mí me ha pasado. Yo no sé a ustedes, a mí me ha pasado. A veces quiero resolverlo yo, pero necesitamos ir a Dios en primer lugar. Necesitamos ir a Dios en primer lugar y presentarle nuestros problemas. Satanás viene y sutilmente se mete. Muchas veces estamos hablando y diciendo cosas y Satanás no es omnisciente, pero escucha. Él no es sordo. Él no es sordo, él escucha. Y escucha. Y él se diseña un plan inmediatamente para atacarlo a usted. Él está haciendo la guerra. Dice la Biblia que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Ustedes creen que son a los impíos ahí que él busca más? Es a los que están buscando de Dios, a los que están en Cristo. Esos son porque él quiere poner a Dios en vergüenza. Ese es el objetivo de Satanás. Poner a Dios en vergüenza, ese es su objetivo. Pero usted como hijo de Dios, estando en Cristo, usted declara la palabra: Satanás, tú no tienes parte ni suerte aquí en mi vida. Tú no puedes, porque ya Jesucristo te venció. Ya yo soy un vencedor. Dice la Biblia que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Ya nosotros vencimos porque estamos en Cristo. Ya nosotros recibimos la vida eterna. Lo que pasa es que muchas veces no lo sabemos. Pero todas las cosas de la vida y la piedad nos han sido dadas, dice la Biblia. Todas las cosas, no algunas, no todas. Ya recibimos todas las bendiciones celestiales, dice Efesios 1:3. Recibimos todo, todo lo tenemos, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos manejando lo que Dios ha puesto en nuestras manos ya? ¿Qué vamos a seguir haciendo? Seguir estando en aflicción, en dolor, en tristeza. Porque todos sentimos tristeza, todos sentimos dolor. Pero es permanecer ahí. El problema es permanecer ahí. Es la ley de Jehová, como dice el Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Convierte el alma. Para ir terminando, en nuestro espíritu nace la fe. Nuestro espíritu que no se contamina es a donde Dios le habla. Dios nos habla ahí. Dios está en comunión con nosotros por su Espíritu Santo dentro de nosotros. Ese hombre interior. Pero para nuestra alma no ha dado la capacidad de despojarnos de eso.
Cuando la Biblia habla de despojarse del viejo hombre, lo que está hablando es un lenguaje griego que dice de quitarse la ropa sucia. Quitarse la ropa. Pero después que usted se quite la ropa, tiene que ponerse la ropa. Pero usted se va a poner la misma ropa sucia y maloliente. Usted se quita la ropa y se pone la ropa. Cuando usted se da un baño, usted no quiere volver a ponerse la misma ropa, ¿verdad que no? Usted se busca ropa limpia y olorosa. Esa es la palabra de Dios. Usted se despojó del viejo hombre sucio y maloliente y ahora está en el nuevo, vestido de Cristo, vestido de Dios. Eso. Ahora, ya incluso cuando viene un pensamiento a su mente, usted piensa en la palabra que le dice a usted: llevando cautivo todo pensamiento cautivo a la obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque usted quiere estar vestido de benignidad, de mansedumbre, de humildad, de paciencia, como dice la Biblia, de entrañable misericordia, de amor. Usted quiere mostrar la bondad de Dios en usted. Usted quiere ser un reflejo de su gloria, porque para eso Él nos salvó, para ser un reflejo de su gloria. Ahora usted puede reflejar a Cristo en todo lo que usted hace, donde quiera que usted esté. Si usted va por la calle, la gente puede identificar: ese es un cristiano, porque hasta en su rostro se ve. Pero hay cristianos que no reflejan la gloria de Dios. Hay cristianos que están trabajando en un sitio y pasan años y la gente no se entera de que es cristiano. Muchachos que van a la universidad y no quieren destapar su fe, no quieren decir yo soy cristiano, porque tienen miedo al rechazo, tienen miedo a las burlas. Pero la Biblia es clara con eso. Dice que el que me negare aquí, yo le negaré en el cielo. Nosotros tenemos todo. En el Salmo 142:7, David hace una plegaria a Dios y dice: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre, y me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Saca mi alma de la cárcel. O sea, saca mi alma de la prisión. Él está hablando aquí de los enemigos naturales, pero dice la Biblia que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre. Eso era real también para David. No tenemos lucha contra carne y sangre. Muchas veces queremos pelear con la gente y queremos decir incluso palabras hirientes que uno sienta que le hizo daño. Pero no, tenemos que ver qué es lo que hay detrás de eso. Una gente que nos está ofendiendo, que nos está haciendo daño, que nos está haciendo mal. Nosotros tenemos que ver la obra de Satanás en esa persona, detrás de esta persona, influyéndolo, energizándolo en contra de nosotros. Pero nosotros declaramos la palabra. Mi lucha no es contigo, mi lucha es con el que está detrás de ti. Y yo declaro la palabra y digo: Jesucristo es mi sanador, Jesucristo es mi libertador, Jesucristo es quien tiene el control y el dominio. Eso. No es contra esa persona, es contra el enemigo que estamos luchando. Quiero terminar con esta. Si tú estás viviendo hoy en esa aflicción que no te deja tranquilo, que te siente aplastado, que oras y no sientes nada, lees la Biblia y no sientes nada. Muchas veces estamos así en un desierto espiritual. No sientes nada. Yo he estado así, en una sequía. No sentimos nada. Y muchas veces desmayamos. No queremos ni siquiera venir a la iglesia. Yo estoy seguro que el pastor ha tenido esa cosa, que no ha tenido voluntad ni siquiera de venir a la iglesia. Pero ¿saben qué? Tenemos que aprender a ordenarle a nuestras almas, a decirle: alma mía, alaba a Jehová, y no olvide ninguno de tus beneficios, como decía David. Pero tenemos que aprender también a decirle a nuestras almas, como le decía David en el Salmo 42: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Esperanza mía y Dios mío. Aprende a decirle a tu alma: alaba a Dios aunque no quiera.
lee tu Biblia, ora aunque no quiera. Este es el momento de orar, este es el momento de alabar a Dios. Y no importa que no pueda, que no quiera, yo te obligo a alabar a Dios. Y ahí cuando David está diciendo eso, está hablando el hombre espiritual, le está hablando a su alma, le está ordenando a su alma, le está obligando a humillarse a su alma. Y usted puede hacer lo mismo, porque tenemos los mismos recursos de David. Incluso sabemos mucho más que David, porque David no sabe lo que nosotros sabemos hoy. Él no sabía lo que nosotros sabemos hoy, porque Cristo no había muerto por él, pero ahora murió por ti y ahora estamos en Cristo. Ustedes han notado que en el Nuevo Testamento a ninguno de nosotros en ningún lugar nos llaman pecadores. ¿Habían visto eso? En ningún lugar nos dicen pecadores. ¿Sabe cómo nos dice? Los que están en Cristo, los que son de Cristo, los que están con Cristo. Porque estamos unidos a Cristo, y estando en Él ya nadie nos puede arrebatar de ahí, nadie nos puede quitar de ahí. Tenemos todo. ¿Tú quieres vivir en libertad? Deja que la palabra te preñe de vida, que la palabra te preñe de vida eterna, y tu alma será salva, tu alma será sacada de la prisión y vivirás en libertad. No dejes que el diablo ponga pensamientos en ti que son contrarios a la palabra, y tú lo vas a identificar inmediatamente. De que venga un pensamiento, inmediatamente lo vas a identificar. Pero ¿sabe qué? Si tú le das cabida a ese pensamiento, se va a convertir en una tentación, y esa tentación te va a llevar a pecar y te va a llevar a perder la comunión con Dios. Es en el momento que viene el pensamiento que tenemos que atraparlo. Es en ese momento que viene el pensamiento que tenemos que atraparlo. Miren, cuando Jesucristo compró nuestra paz, lo que vimos en Isaías 53, el castigo para que nosotros tuviéramos paz fue sobre Él. Ustedes saben que esa palabra en hebreo es shalom. Pero ¿sabían que esa palabra no solamente habla de la paz interior, ni de la paz con Dios, que, o sea, que nos limpia de todo pecado, sino que habla de todo el ser? Habla del bienestar de adentro y de afuera. Por ejemplo, en el Salmo 69:22, esa palabra es bienestar. En el Salmo 38:3, esa palabra es descanso. En Génesis 43:28, esa palabra shalom es buena salud. En el Salmo 35:27, la palabra shalom es prosperidad. Aleluya. Todo lo tenemos ahí, y Cristo lo compró para ti y para mí. ¿Saben por qué? Porque en Hebreos 12 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero no se queda ahí. El versículo 2 me gusta más. ¿Sabe qué? El cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Aleluya. ¿Tú sabes cuál fue el gozo? El gozo de Jesucristo. Tu salvación y la mía, mi hermano. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios!